Pues entrando en materia, Jorge, Claro que sí. ¿cómo estás, amigo? Un gusto. Igualmente, Jorge. Oye, en este capítulo nuevo que estamos empezando hoy, eh, pues estamos ya prácticamente a un mes de que se cumpla el cierre de gobierno de los Estados Unidos. Todo parece indicar que ya vamos a rebasar los 30 días. Pues arrancamos el miércoles, si mi memoria no me falla, la cuarta semana. 1 de octubre, ¿no? El 1 de octubre empezó. Sí, 1 de octubre, o sea, el martes se cumplen 3 semanas, el miércoles iniciamos con la cuarta semana, lo que nos llevaría a que este viernes ya estaríamos sobre la tercera semana. No, bueno, sería la segunda semana en que los trabajadores que les pagan por semana no van a recibir pago. Y los que reciben pago por quincena estarían en la segunda mitad de su quincena que no van a recibir pago. Y ya se empieza a sentir la molestia y se empieza a recrudecer ya las afectaciones. De hecho, ya hay artículos en donde muestran a personal del gobierno federal en Estados Unidos que los están viendo haciendo fila en bancos de alimentos, cosa que pues cuando se había visto eso, o sea, como que son personas que tienen de alguna manera su ingreso asegurado o de alguna manera seguro, como quisiéramos llamarlo, ¿no? Es que es un trabajo seguro. Bueno, pues como podríamos ver, nada es seguro ya. Estamos entrando en una etapa en donde esa certeza que nos daban ciertos lugares para trabajar o ciertas empresas, nos daban cierta certidumbre de que iba a estar todo bien. Bueno, estamos viendo ahora que ni en el gobierno federal estamos a salvo, o sea, trabajando para el gobierno, pues no estamos a salvo o de alguna manera podemos ser parte de la estadística de los que pues tienen que buscar una alternativa de un segundo ingreso. Esto descoloca definitivamente las finanzas de las personas que son, que pertenecen o que son servidores públicos. Principalmente son los servidores públicos los que se ven afectados, ¿no? O sea, todo Principalmente, sí. Descoloca las finanzas de los servidores públicos porque al final del día hablábamos, ¿no? Pues se vienen cuestiones de impagos, falta de crédito, de pago de los créditos a tiempo, es decir, la deuda va a ser mayor, el impacto va a ser mayor, no nada más por la falta del pago. Bueno, lo que sucede es que es como el vaso de agua, ¿no? Dicen, o sea, el vaso de agua puede pesar 400 gramos, 350 gramos, depende de la cantidad de mililitros que tengas de agua del vaso y lo que pese el vaso. Y puede no pesar mucho, pero a medida que tú vas pasando los minutos que sostienes el vaso, el dolor en el brazo empieza a ser mayor. Claro. O sea, te empieza a entumir. Entonces, no es lo mismo sostener el vaso con agua 5 minutos, 10 minutos, a sostenerlo 1, 2, 3, 4 horas. Y lo mismo ocurre con la falta de recibir ingresos. Es decir, no es lo mismo que no recibas ingresos una semana, 2 semanas, a que llegues a los 30 días. Y los 30 días es un tiempo simbólico, psicológicamente hablando, porque a los 30 días ya tienes vencimientos de compromisos de pago que tienen ya afectaciones mayores a cualquier otro compromiso que pueda tener uno. Uno puede postergar probablemente el servicio de entretenimiento en la televisión, o sea, el streaming, la plataforma. O sea, gracias, las plataformas digitales. O sea, bueno, ¿sabes qué? No alcancé a pagarlo, bueno, se me suspende el servicio. Que me gusta escuchar música de alguna plataforma, se me cae la plataforma, no pasa nada. Pero conforme vas avanzando en otros tipos de servicios, bueno, a lo mejor no puedo dejar de pagar el agua, no puedo dejar de pagar la luz, no puedo dejar de pagar el sistema, el internet, porque entonces me incomunico, entonces ya cómo continúo con mi vida. No puedo dejar de pagar el celular, ya se convirtió en un artículo de primera necesidad, claro, del celular. Pero todavía te puedes ir más allá, porque digamos que esos servicios son pagos todavía que probablemente los puedas llegar a cubrir con tu fondo de emergencia en el caso que cuentes con ello. Pero cuando ya se viene el pago de tu hipoteca, el pago de tu crédito automotriz, ya estamos hablando de palabras mayores, porque todavía podríamos decir que las tarjetas de crédito, bueno, pues hablas con el banco, les dices que en este mes probablemente les pagues 15 días tarde o que les vayas a pagar hasta el próximo mes, no importa que te cobren la multa por la morosidad. Pero cuando viene el pago del crédito automotriz o viene el pago de la hipoteca, la cosa se pone diferente porque ya tu margen de maniobra es distinto.
No es lo mismo llamar al banco para decirle que le vas a pagar la hipoteca con un mes con de retraso o pedirles que te muevan el pago al último mes, si era de 300 pagos, que se vaya a 301. Ya no son, a veces no son situaciones que puedas solucionar con una llamada telefónica. Tengas con la necesidad de ir y dedicarle tiempo a ir a la sucursal bancaria, y lo mismo ocurre con el crédito automotriz. Sin embargo, en el crédito automotriz pasa algo, sobre todo en Estados Unidos. Aparte de que los vehículos han subido mucho de precio, en Estados Unidos tú no puedes circular un vehículo sin un seguro de protección. Entonces muchas veces amortizan los pagos del seguro junto con las mensualidades del vehículo. Sí. Y puedes postergar de alguna manera a lo mejor el pago del crédito automotriz, pero lo que no vas a poder mover va a ser el pago del seguro. Y si no tienes manera de pagar el seguro, No te va a asegurar, vas a estar circulando el vehículo sin la protección de... Entonces vamos cayendo como en cascada, se va haciendo una bola de nieve que va creciendo en tu contra. Uf. Y, por ejemplo, ¿a qué crees que se deba esta serie de conflictos presupuestales y políticos? ¿Por qué generan tanta incertidumbre el hecho de que no se pongan de acuerdo los gobiernos? Pues lo que sucede ahorita, Fernando, es que lo que estamos viendo, sobre todo en el Congreso de Estados Unidos, es que el cierre del gobierno federal no lo podríamos identificar como el problema de Estados Unidos, que hay ahorita con estas diferencias que tienen los actores políticos involucrados, que en este caso, por un lado tenemos a los republicanos y por otro lado tenemos a los demócratas. El problema es que el cierre del gobierno es un síntoma de un deterioro de la comunicación que se ha venido perdiendo en un lapso de 8 años. Es decir, porque este deterioro no empezó ahorita, no empezó en enero. O sea, este deterioro de estar rompiendo y dinamitando puentes de comunicación viene desde el primer gobierno de Trump. Okay. Porque él llega con una postura de cómo hacer las cosas y su estilo de gobernar, y que fue lo que los estadounidenses votaron, querían que fuera alguien que tuviera un estilo de gobierno fuera del sistema. El electorado estaba cansado de un estilo de gobierno en el que para todo quieren llegar a un acuerdo, pero a la hora de la hora los acuerdos no son, se tardan mucho para llegar a ellos, y a la hora que los logran no son los beneficios que el electorado esperaba. Y por eso de alguna manera entiendo que hayan votado por una figura como Trump. Trump es una persona que te quiere vender una solución de forma inmediata, independientemente si el resultado de esa solución vaya a tener un resultado más o mejor de lo esperado o vaya a cumplir con la finalidad. Simple y sencillamente te vende la idea que él lo va a arreglar y luego te dice que lo arreglé, pero pues no le cuestiones cómo lo hizo, ¿no? O sea, ya lo hizo. Entonces, eso cuando tienes un perfil de una persona que gobierna de esa manera, pues entonces te vas alejando de los otros grupos que te van a cuestionar el cómo, y entonces se van rompiendo naturalmente y te vas alejando y te vas radicalizando en torno a las decisiones. Y entre más te radicalizas, más probable es que te vayas a equivocar. No es al revés, no es más probable que vayas a acertar, es más probable que te vayas a equivocar. A lo mejor de entrada pareciera que estás logrando avances, porque al final de cuentas sí estás dando resultados por decretos, estás dando resultados por instrucción ejecutiva, porque salen decretos maquilados de la Casa Blanca, del decreto de la Casa Blanca todos los días, y ahora se va a hacer así, así, así. Pero esa falta de plática o de negociación con grupos que podrían ser no necesariamente tus adversarios, pero pueden ser grupos que están dentro de tu fracción, de tu bancada, pero simple y sencillamente no los tomas en cuenta. Y al no tomarlos en cuenta, entonces habrá ocasiones en que aciertes y habrá ocasiones en las que termines afectándolos más de lo que los ibas a beneficiar. Y se empieza a crear como una burbuja
en el que toma las decisiones y es lo que estamos observando ahorita. Es decir, si te das cuenta ahorita lo que está pasando con la Casa Blanca, es una Casa Blanca, no es que esté alejada de los demócratas, no es que esté alejada, como él lo llama, de la extrema derecha, socialistas. No, está alejado de todos. Es decir, está alejado del Congreso. Del Congreso me refiero también a su base. Porque no toma en cuenta o no va y les pregunta qué opinan o qué quisieran hacer. No les dice cómo va a ser y los amenaza si no votan a favor en torno a lo que él está o quiere hacer o desea hacer. Y también vemos cómo se ha ido alejando de las instituciones, porque las instituciones son las que nos permiten asegurarnos de que cuando se toman decisiones en el gobierno, se tomen apegados a la ley. Porque sin la ley, pues entonces viviríamos en una autocracia o en una, pues no quiero decirlo dictadura, pero sí en un régimen que toma decisiones de manera unilateral, como lo hacen los reyes. Por eso es que le hicieron el No King. El No Kings. El No Kings, de ahí viene. Que a mí me llama mucho la atención cómo este discurso, ¿no?, del No Kings, cómo estamos regresando a esa época medieval prácticamente, ¿no? Pues en muchos sentidos. Pareciera que hacia allá nos quisiera llevar un régimen bueno, lo que pasa es que el régimen autoritario termina convirtiéndose en eso. Porque entonces habría que observar cómo son los gobiernos en los países en donde no hay una división del poder, en donde no hay un Estado de Derecho. No sé si, pues que puede haber un Estado de Derecho, ¿no? Pero puede ser una simulación de Estado de Derecho o una simulación de Estado, un Estado de Derecho que sea muy frágil. Y eso permite que una persona tenga tanto poder que pueda ser visto como si fuera un rey. Porque no tiene, lo que se caracteriza al rey es que no le tiene que rendir cuentas a nadie. Y entonces nos tenemos que ir a la historia y entender por qué fue la Revolución Francesa. Desde ahí viene todo ese movimiento, inclusive en donde en los gobiernos de Europa, en donde quedaron todavía las monarquías, están acotados. O sea, están acotados por el primer ministro, están acotados por un parlamento, están acotados hasta cierto punto por las mismas leyes. O sea, las leyes son para todos. ¿Gozan de ciertos privilegios como monarcas? Sí, pero están muy acotados. Y cuando vemos que en una democracia, que alguien llega al poder y empieza a atacar las instituciones, empieza a cuestionar la ley, como lo dijera alguien aquí en México, no me vengan con que la ley es la ley, y entonces empiezas a alejar tu gobierno del Estado de Derecho. Entonces pues, te va dirigiendo gradualmente a la autocracia. No estoy diciendo que tengamos una autocracia en México, no estoy diciendo que en Estados Unidos no, la verdad no lo veo todavía. Sin embargo, sí veo los síntomas de una sociedad, tanto en Estados Unidos como en México, que se cansó de los gobiernos tradicionales que no les daban los resultados que el electorado quería. Claro. Y se vieron obligados a votar por personajes que dijeran, yo sí voy a resolver. No veamos más lejos, digo, obviamente estamos en México y Estados Unidos, aquí con un pie aquí y un pie allá, sí. Pero ve el otro extremo, ve Argentina. Se fueron de un régimen que era de extrema izquierda y ahora se van a un régimen de extrema derecha. O sea, es como si me preguntas, oye Jorge, ¿qué brazo es tu favorito? ¿Cómo que qué brazo es mi favorito? Pues los dos. No, pero es que te voy a amputar un brazo, te voy a quitar un brazo. ¿Con cuál te quieres quedar? ¿Con tu brazo derecho o con tu brazo izquierdo? No, pues espérame, los necesito los dos porque me permiten, mis dos manos me permiten tener cierto equilibrio en torno a mi movilidad diaria. Igual que mis dos piernas, igual que mis dos ojos, igual que mis dos oídos, los necesito claro. y me valgo de ellos. Entonces no podemos decir que es más importante mi mano derecha que mi mano izquierda y viceversa. Simple y sencillamente los necesito de otra manera, si pierdo alguna extremidad, pues voy a necesitar o una muleta para poder auxiliarme, para poder moverme, o simple y sencillamente voy a verme muy limitado en torno a lo que pueda hacer. Y es lo que vemos en regímenes que se van yendo hacia un lado de la visión político-económica
y pierdes la parte que te permite hacer otras cosas. Bueno, así lo entiendo. Retomando un poco el impacto en las personas de a pie, digámosle, mencionábamos ahorita el tema de los impagos, de la falta de créditos, y me sonaba un poco, y luego cuando mencionaste que el problema no es el cierre del gobierno, el problema pudiera tampoco ser el impago, sino el malestar que le estás generando al ciudadano, ¿no? O sea, yo creo que ahí uno de los temas que yo más pienso es el tema de la incertidumbre que le estás generando al ciudadano. O sea, el impacto que tiene este cierre de gobierno, principalmente es la incertidumbre, ¿no? De no saber qué hacer. Y ahora, eso por un lado. Y por otro, uno piensa en Estados Unidos, o estamos hablando de Estados Unidos, pero entender, y creo que eso es algo importante, entender que lamentablemente lo que le sucede a Estados Unidos, a México nos pega de una u otra manera. Bueno, es que la economía de México hace mucho que se ha venido integrando a ella, pero hace mucho que se ha venido integrando a la economía norteamericana, y no solo la de Estados Unidos, sino también la de Canadá. Y esa integración ha sido más proporcionalmente beneficiosa, curiosamente, para Estados Unidos que para Canadá y México. No estoy diciendo que Canadá y México no se hayan beneficiado de este intercambio comercial, de esta integración económica, este bloque económico que se conformó. Pero si alguien se ha visto beneficiado en mayor medida es Estados Unidos. Lo que pasa en Estados Unidos es que este beneficio no ha venido de gratis. Es decir, esa expansión que tiene Estados Unidos en su sector servicios, y que ha sido brutal, o sea, ahorita el sector servicios representa ya cerca del 80% de la actividad económica de Estados Unidos. Es grandísimo, es enorme, pero vino con un costo. Vino con el costo de una reducción del sector manufacturero. Es decir, cuando empiezas a ver muchos trabajos que estaban relacionados con la manufactura, se han venido adelgazando esas cadenas de suministro al interior de Estados Unidos, y han ido migrando tanto a Canadá como México y otros países en todo el mundo. No podemos decir que México ha sido el que se ha llevado toda la manufactura. Realmente no es cierto, y aparte no podía. O sea, México no tenía hace 30 años, ni lo tiene ahora, la cantidad de gente para poder haber absorbido el 100% de la manufactura que salió de Estados Unidos. Okay. Porque eso es una falacia, porque a veces dicen, no, es que México se llevó todo. No, porque no tenemos ni tenemos tanta gente dispuesta a trabajar en el sector manufacturero, ni tampoco contamos con la infraestructura para poder cacharla. Okay. O sea, punto. Ahí fue China, fue Asia, principalmente China, pero no fue China sola, sino que fueron muchos países del sur de China que también han venido captando mucho de esa manufactura, que ha migrado de Estados Unidos al resto del mundo, también a Brasil, un país que también recibió mucha manufactura cuando estuvo migrando de Estados Unidos hacia otros países. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede ahorita es que esas oportunidades, esas fuentes de trabajo, eran una oportunidad para salir adelante para una persona que había terminado la prepa, lo que le llaman ahí el high school. Okay. Y podían entrar, y con ese ingreso era suficiente para poder pagar una hipoteca, pagar un vehículo y sacar adelante a tu familia. Pero esos empleos han ido desapareciendo, y es ahí el dolor de todas estas personas que se han visto desplazados ante la pérdida de esos empleos, porque aunque han habido nuevas empresas de manufactura, ya no pagan lo que pagaban antes. Explico. Esas empresas de manufactura, vamos a utilizar un ejemplo, de las grandes armadoras, de las 3 grandes. Ellos tenían salarios entre 27 y 35 dólares la hora, pero porque estaban protegidos por un sindicato. Okay. Y les permitían salir adelante con ese salario sin haber tenido ningún tipo de preparación académica mayor que la high school. Pero
para que esas empresas mantuvieran las líneas de producción y colocando vehículos, tenían que sube el precio. Llega un punto en que el precio se empieza a salir del mercado y ellos tienen que mover parte de su producción a otros países. Entonces empiezan a mover partes de la producción de ese vehículo, lo empiezan a compartir con Canadá y con México. No todo el vehículo, digamos que a lo mejor el vehículo sigue saliendo ensamblado de ahí, pero el motor, el telemotriz lo van a hacer en Canadá, lo que viene siendo un interior lo hacen en México, y en México ya salen los tableros, ya salen, por dar ejemplos, ¿no? Ujú. Asientos. Entonces ya el 30% del vehículo está manufacturado entre Canadá y México y lo terminas de ensamblar en Estados Unidos. Y al último terminas por escoger uno de los 3 países para mejor hacer todo el vehículo ahí, porque te sale más económico tener toda la cadena de suministro, lo que viene siendo el nearshoring, en México o en Canadá. Entonces decides por México y entonces cierras la planta. Entonces, ¿qué le ve la gente? Se están yendo los empleos. Y es cierto. Y luego llegan empresas nuevas para manufacturar, pero como son nuevas y son extranjeras, estas empresas no tienen las cargas del sindicato. Ok. Entonces, pueden pagar el $20, pueden pagar, perdón, $19.50. Salud. Puedes pagar el salario mínimo y de esta manera ya puedes tener un control más eficiente sobre tu costo. Uh-huh. Pero ya no es un trabajo atractivo para el norteamericano que estaba acostumbrado a que le pagaran $27, $28 la hora. No, pues no. Estamos hablando de casi $10 de distancia. Entonces, sin tomar en cuenta los beneficios, porque tenían un chorro de beneficios. Yo me acuerdo que leía muchos artículos de que hasta les daban acciones de la General Motors, de la Ford, de la Chrysler. O sea, los 2 trabajadores se convertían en accionistas de las empresas. O sea, también recibían ese beneficio. Ahorita ya. No, ahorita eso ya no existe. No, esto ya no existe. O sea, realmente la economía en los Estados Unidos, porque, y digo, cuando lo comparamos con México, a lo mejor puede ser, ¿no? Y me dicen, no, es que en Estados Unidos se gana más, pero lo hablábamos el capítulo anterior. O sea, sí ganas más, pero bueno, todo lo que implica el gasto, Sí. la vivienda y demás, ¿no? Pero si pensamos en Estados Unidos, en la economía solamente de Estados Unidos, pues no la están pasando tan bien. La realidad es que no la están pasando tan bien. No, para empezar, digo, ya hablamos del sector de los más afectados, que han sido los que dependían del sector manufacturero. Yo creo que ellos han sido más afectados. Uh-huh. Sin embargo, lo ha compensado 2-1 el sector servicios. Okay. Esa parte es como que se nos olvida, pues. O sea, lo que pasa es que aquí nos vamos a meter un poquito ya más en la psicología de cómo es el ser humano. Cualquier cosa que tú pierdes te da 3 veces un dolor mayor que cuando tienes un beneficio. Entonces, para que un beneficio compense una pérdida, necesitas que tu beneficio sea 3 veces mayor al que es. A ver, me voy a meter aquí el comercial de los seguros. No, o sea, pero por eso mencionan tanto el tema de los seguros de vida. Sí. Y por eso se dice que o sea, nada va a suplir el dolor de la pérdida de un ser querido. No. Pero cuando te das cuenta que hay una recuperación económica o que hay una bolsa, una suma asegurada por esa pérdida, puta, es como un aliviane, ¿no? Es como un suspiro, un respiro de, bueno, no me dejó en la ruina la pérdida de este ser querido, sobre todo cuando es el principal proveedor, ¿no? Que la otra vez estaba leyendo y una estadística mencionaba a nivel nacional que cuando en una familia pierde la vida el principal proveedor, la recuperación económica de esa familia puede llegar a tardar hasta 5 años. Entonces, eso es así como que, de alguna u otra manera, la pérdida de un ser querido y que te dejen un recurso, Pues mira, Fernando, sin irnos al extremo de perder a un familiar, tan solo el que te sufras algún tipo de enfermedad o accidente que te limite, ya no digamos que te incapacite, pero que te limite para llevar las actividades diarias a las que estabas acostumbrado,
y que eso impacte en tus finanzas, porque vas a tener un ingreso diferente al que tenías antes de que pasaras por esa siniestro, pues, situación, por ese mal momento, te va mermando en tus finanzas y se va agudizando con el tiempo, no va a mejorar, se va agudizando porque tú dices, no, bueno, el próximo mes va a estar mejor, no va a estar mejor porque tus finanzas no van a mejorar, porque tú no vas a mejorar tus ingresos, porque tu situación en la que ahora estás inmensa es distinta, cambió. Y cuando tú no tienes una protección para poder sobrellevar una situación de ese tipo, entonces viene una cruda realidad en donde gradualmente les vas a tener que ir diciendo a tu familia que no vas a poder mantener el estilo de vida al que estaban acostumbrados, independientemente en el nivel que se encuentren. No va a ser posible. Y se van a tener que hacer ajustes muy dolorosos para todos, incluidos el de posiblemente cambio de donde vives, cambiarte de donde vives, posiblemente cambiarte de escuela, posiblemente, que son cosas más traumáticas y que te van a afectar psicológicamente en un mayor tiempo del que te puedas imaginar. Sí. Si te vas al extremo de perder a un ser querido, o como bien mencionas, perder a la persona que es la fuente principal del sustento de esa familia, el duelo no va a cambiar el tiempo de que tú vas a vivirlo. Puede durar 6 meses, puede durar 1 año o puede durar un poco más. Pero la afectación en tus finanzas, esa no va a pasar. O sea, ahí no hay un duelo. Ahí lo que sucedió es que si cambió tu escenario financiero, tú tienes que hacer un ajuste y después del ajuste ir viendo qué vas a hacer, de dónde vas a obtener ciertos ingresos para poder suplir lo que dejaste de tener, o simplemente ajustar tu gasto y decir, ya no voy a poder mantener ese estilo de vida de esta manera y voy a tener que recortar aquí, voy a tener que recortar acá. Los niños ya no van a poder ir a una escuela de paga, van a tener que ir a una escuela pública, y empieza a hacer ajustes más profundos, porque de otra manera no vas a poder continuar el estilo de vida. Y el duelo de todas maneras continúa. El duelo está ahí. O sea, el duelo, tu proceso de asimilar y aceptar la pérdida, sigue caminando, sigue su curso, sigue caminando, sigue avanzando. Pero la de las finanzas no, las finanzas no te van a esperar hasta que tú te sientas mejor o que de alguna manera has aceptado la situación. Las finanzas son muy frías. Las finanzas son frías, aquí no hay emociones. Es decir, si tú tienes un ingreso semanal de 100 pesos y de repente tus ingresos son de 30 pesos, tú tienes un déficit de 70 pesos que vas a corregir. O suples con 70 pesos lo que te falta, o haces un ajuste de 70 pesos. Estamos hablando de un ajuste de 70% de tus finanzas. No es cualquier cosa y no es para cualquiera hacer un ajuste de ese tamaño. Y el impacto que puede llegar a tener esos desajustes en las familias, ¿no? Sobre todo en personas que viven solas, por ejemplo. Así es. En donde se enferman y tienen que resolver cuestiones económicas y se van quedando sin dinero, o incluso que piden préstamos, ¿no? Creo que, no sé qué pienses tú el tema, ya habíamos hablado en las noticias en algún momento sobre la deuda, y decíamos claramente que la deuda no es mala, porque la deuda nos ayuda a apuntalarnos, ¿no? Así es una palanca. Es una palanca, ¿no? Apalancarnos. Pero cuando esa deuda nada más nos genera más problemas porque no tenemos para pagarlo, y sacamos el dicho de destapa un hoyo para tapar otro, es ahí donde empezamos como en un declive. Mira, las finanzas, como ya lo mencioné, son muy frías. Y si vas a recurrir a la deuda, hay que procurar que cuando la decisión de adquirir deuda esté relacionada con un activo. Siempre hay que estar tratando de tenerlo vinculado deuda-activo. ¿Por qué lo menciono? ¿Qué no es un activo? ¿Qué no es un activo? Mejor vamos, antes de irnos a un activo, ¿qué no es un activo? Deuda, vacaciones. Vacaciones no es un activo. Es decir, ¿te las mereces? Bueno, probablemente las mereces. ¿Las deseas? ¿Las necesitas? Sí. Nada más que eso no es un activo, es un gasto, es un pasivo. Vas a deshacerte de ese recurso y no va a regresar
más allá de la satisfacción y el descanso y tranquilidad que te dé de que te diste ese viaje, en tus finanzas no va a haber un beneficio. Por el contrario, vas a presionar más la manera de cómo llevas tus finanzas el siguiente mes o los próximos meses, de acuerdo al tiempo que hayas amortizado esas vacaciones. Se empieza a poner un poco a truco. Un vehículo. ¿Un vehículo es un activo o no? Todo depende. Pues, ajá. Todo depende. Si el vehículo te va a servir para trasladarte a ti y a tu familia a sus lugares o sus destinos, excelente. Es una buena decisión. No es una buena inversión, pero es una buena decisión. Okay. Es una buena decisión porque entonces eres más versátil al moverte en un vehículo que moverte en transporte público. Es decir, vas a tener la capacidad de poder trasladar a tu familia, trasladarte a ti al trabajo, regresar, ir a hacer la despensa y, ¿por qué no? El fin de semana salir con la familia a un lugar de esparcimiento. Perfecto. Pero si el vehículo lo vas a adquirir para usarlo los fines de semana, para irte a Ensenada o irte al Valle, bueno, entonces ya se convierte en un pasivo. Es decir, el vehículo no te está brindando ningún tipo de beneficio en tu vida diaria. Si puedes comprártelo de contado, cómpralo de contado. No sería mi recomendación que lo compraras a crédito. No es recomendación. No. ¿Nunca? En el vehículo de uso diario sí, porque te va a brindar un beneficio en tu calidad de vida diaria y aparte se convierte en una herramienta de trabajo si te permite llegar con más rapidez a tu fuente laboral y regresar a tu casa con seguridad a la hora que te desocupes. Ok. Pero un vehículo que no va a servir, que no te va a dar que no tiene esa finalidad, entonces se convierte en un pasivo y no solo no es una inversión, sino que es un pasivo y que se convierte en un costo en tus finanzas. Te empieza a pegar ahí en tus finanzas. Entonces, ahí empezamos a diferenciar el uso que le vayamos a dar al bien es el que va a determinarnos si este es un activo, un pasivo o es algo que debas de evitar. Sobre todo estamos hablando de adquisiciones por medio de deuda. Si vas a comprar de contado, ya ahí entran gustos y preferencias y ahí me limito mucho en dar mi opinión en torno a cómpratelo, ¿no? O sea, es que yo siempre he querido un Mustang 68. Pues cómpratelo. Pues cómpratelo. O sea, pero no sería mi recomendación, cómprate el Mustang 68 de crédito. O sea, no es algo que yo haría. O sea, oye, espérame, o sea, acuérdate que es un vehículo que puede sufrir una depreciación muy fuerte en cualquier momento por medio de que se descomponga el motor, un accidente. O sea, aunque sea clásico y aunque no, que suben de precio. Bueno, siempre y cuando lo tengas bien asegurado. Cuando esté bien asegurado y que bien con buen mantenimiento. Y con buen mantenimiento, ¿no? Y lo cuides. Pero al final de cuentas, insisto, sigue siendo un riesgo. O sea, ahí entonces la explicación aquí, Fernando, sería la finalidad que le vayas a dar a la deuda. ¿Para qué me voy a apalancar? ¿Para qué me voy a apalancar? ¿Para mejorar mis finanzas o para postergar decisiones duras que eventualmente voy a tener que tomar? Y que están relacionadas con o reduzco mis gastos o veo la manera de tener un ingreso secundario para poder compensar el tren de vida que estoy llevando en ese momento. Es que a veces suena muy gacho el tener que reducir gastos, ¿no? La gente no quiere reducir gastos, pero es algo que se tiene que hacer, sobre todo cuando tus posibilidades de conseguir un ingreso extra se ven aparentemente limitadas. Digo, conseguir un dinero extra siempre es posible a través de de otro empleo o buscar la manera, ¿no? Siempre es posible. Pero lo dices bien, ¿ok? Vamos a utilizar otro término. Vamos a quitar reducir gastos. Vamos a utilizar ser más eficientes con el gasto. Vamos a ser más eficientes con el gasto. Un ejemplo. Si lo que yo quiero es ir a ver esta película que va a salir, que va a ser estrenada, yo puedo ir el día del estreno. No estoy diciendo que no vayas a ver la película. O me puedo esperar a la siguiente semana
Y una semana después de que se estrenó la película, ya empiezan los días de promoción en donde hay 2x1, pues ya no voy a pagar, ya no voy a utilizar la misma cantidad de dinero que iba a utilizar para ver la misma película en el cine, con palomitas y soda, que el día que trae promoción la película. Y no estoy diciendo que dejes de ir al cine, nomás estoy compartiéndote a veces decisiones que pueden ser, que en el corto plazo pueden no tener mayor trascendencia. Pero si todas las decisiones que vas tomando hacia adelante las vas razonando en ese mismo sentido, se viene un efecto acumulativo. Ahí es donde viene la acumulación vamos a quitar la palabra de reducir gastos, pero de eficientar tu gasto al punto en el que empiezas a ver beneficios en tus finanzas. Porque pues, para todo eso tomas la decisión con ese razonamiento, vas viendo cómo en el transcurso de los meses o en un presupuesto anual el impacto sí es significativo. Ok. O sea, sí al final del día sí puede ser un cambio importante el hacer esas modificaciones. Yo tengo un ejemplo. Hace poco fui al estreno de una película, no vamos a decir cuál película. Y estaba el cine así. Y el otro día había otra película que quería ver y por cuestiones de trabajo no pude ir y ya pude ir hasta la siguiente semana. Y coincidió que era promoción y que estaba 2x1 y la sala sola. Entonces, ¿tú quedas tú? Y luego hice los cálculos y dije, caray, me estoy gastando, es la misma película y me estoy gastando la mitad de lo que me hubiera costado haber ido cuando la estrenaron. Es que a veces nos llama mucho la atención y nos atrae más las primicias, ¿no? Como, o ser los primeros, o tener Reconozco que, por ejemplo, a mí en mi caso, he estado cuestionando, sale el nuevo teléfono y me cuestiono, ya lo quiero, ¿no? Y empiezo a revisar mi teléfono, pero mi teléfono está bien. No tiene nada. No tiene nada, ¿no? O sea, es la necesidad de ser de los primeros, de tener lo más nuevo. Y hay un tipo en internet que hizo las comparativas y dice, o sea, pues igual cámbiale la funda, ¿no? O sea, si está igual de bueno el teléfono que tienes ahorita y el otro no tiene ninguna modificación, pues nada más cámbiale la funda y te va a salir el 10% del costo total ¿no? Sí. Es como que optimizar, siento yo. Sí, pero en todo, Fernando. Uh-huh. Es que, a ver, volvemos a donde mismo. Es optimizar en todo. O sea, no quisiera utilizar muchos ejemplos, pero sí quedarme con la idea. O sea, quisiera quedarme con la idea de que muchas veces en nuestra toma de decisión inmediata no estamos optimizando nuestro dinero. Sí. No estoy diciendo que lo estamos malgastando, porque al final de cuentas es un gusto. Si yo quiero ir a un estreno y quiero estar con todo el mundo ahí celebrando la película, bueno, pues es tu gusto, está bien. Pero si eso te va a costar a lo mejor una afectación en tu economía. Y sobre todo, Fernando, es que aquí creo que el factor es que el que dejamos de ver es el tiempo. Es que a todos le tenemos que meter el factor tiempo. Primero analízate. Vamos a continuar con el ejemplo del cine. ¿Cuántas veces al año vas al cine? Uh-huh. No importa cuál cantidad. 10, 12, 15 veces, 5 veces, ¿cuántas? Y es como uno debe de hacer el cálculo. Porque si uno hace el cálculo sobre nada más en el mes en el que estás, uh-huh, y a lo mejor en ese mes solo fuiste una vez al cine, pues vas a decir, oye, pues es un gusto que me quiero dar porque no voy a ir al estreno. Sí, nada más que ese gusto te lo quieres dar cada mes. Entonces, cuando tú lo multiplicas por las veces que tú vas al cine durante el año y las veces que pudieras haber ido en una fecha que no fue estrenada la película, días posteriores, y que te vas a gastar, no sé, 30, 40% menos, y lo multiplicas por todas las veces al año, bueno, entonces ya no es tan poquito dinero. No, pues no. Ya es una cantidad significativa. Cuando dicen, es que, por ejemplo, el café,
No, no, pues es que yo mi único gustito, yo no fumo, no tomo, No pero fumo. me tomo un cafecito. ¿Cada cuánto te tomas un cafecito? No, pues todos los días. Todos los días. ¿Pero de dónde? No, pues que de tal tienda, ¿y cuánto te cuesta? 100 pesos. Dices, ay, caray, o sea, ya te estás echando 3,000, 3,500 pesos en un cafecito, pero que no es solo el cafecito, es el panecito y que no sé qué. Y de repente cuando, como tú bien lo dices, lo multiplicas por el año, dices, ay, caray, o sea... Y los costos escondidos. Mira, Fernando, los costos escondidos. Digo porque yo hice el análisis del café. El café me encanta porque hice el análisis, porque muchas veces nada más hablamos del café. Al café tienes que sumarle la propina. Cierto. O si quieres que te haga una mueca, bueno, pues no dejas propina. Y te haces como que la virgen te habla y te volteas para que no vea la cara cuando te estén haciendo la mueca de que no dejas de propina. Pero seguramente si llegaste en vehículo, estacionaste el vehículo en alguna parte. Y seguramente tuviste que pagar estacionamiento, por poquito que sea. 10 pesos, 15 pesos. Y si lo dejaste en la calle, pues ya se está haciendo muy común aquí en Tijuana el viene-viene. Otra vez, por poquito que sea, 10 pesos, 15 pesos. ¿A dónde quiero llegar? Cada vez que tú tomas la decisión de ir por ese café, tú tienes que calcularlo cuántas veces vas a ir por ese café o estás yendo por ese café al mes y al año. Y tan sencillo como cuánto estrés financiero le dejarías de causar a tu bolsillo si en lugar de ir las veces que vas la mitad. ¿Cuánto dinero es? Sí. Pero calculándolo de esa manera, porque muchas veces solo calculamos, es que mi café cuesta tanto. Bueno, es que no es nada más el café. Es la gasolina que tú utilizaste de tu vehículo para trasladarlo ahí. Ay, Jorge, pero la gasolina, si es que me queda aquí me hago 5 minutos. Bueno, pero es que volvemos a donde mismo. Es que no son esos 5 minutos. Esos 5 minutos de ida y 5 minutos de regreso son 10 minutos. Esos 10 minutos tienes que multiplicarlos por todas las idas de café que te avientas en el año. Entonces ya te vas a dar cuenta cuántas horas realmente utilizaste el vehículo para trasladarlo y realmente cuánta gasolina gastaste para ir por ese café diario. Y luego dicen, ay, es que no me alcanza el dinero. Cuando me acerco con las personas a ofrecerles las asesorías de seguros, muchas veces me topo, no, es que no me alcanza, es que no tengo. Y digo, no estoy hablando con personas de pobreza extrema, ¿sabes? O sea, hablo con colegas, hablo con gente pues de mi mismo círculo. Entonces digo, yo cuando veo sus dinámicas, mi perspectiva, ¿no? Desde mi óptica es que sí les alcanza, pero los ajustes económicos es lo que les falla, ¿no? Y digo... Son dos factores. Y perdón que te interrumpa. Son dos factores, Fernando. El primero es que no estamos conscientes de hacia dónde estamos destinando el gasto. Ok. Como te lo comenté ahorita, hay muchos gastos que no los tenemos, porque ni siquiera se pueden considerar hormiga. Son invisibles. Sí. Son gastos que no están a la vista, pero se están drenando continuamente tu bolsillo. Todo eso que te comenté no lo tenemos, generalmente no lo contemplamos dentro de lo que costó. Es decir, nadie hace una estimación de lo que te cuesta mover el vehículo. La cantidad de kilómetros que le vas a meter al año, la cantidad de gasolina que vas a gastar y lo que vas a depreciar el vehículo. Nadie hace ese cálculo. Son poquísimas personas que hacen ese cálculo. Eso te va a permitir a ti realmente cuánto dinero estás desembolsando al año en cualquier actividad que realices. 2. Dejamos ver las posibilidades de escenarios adversos. Tratamos de ser solo positivos y que todo está bien y que todo va a estar mejor. Pero dejamos de lado que estamos a merced de un accidente, que estamos a merced de un imprevisto, que muchas veces no necesariamente tiene que ser por nuestra culpa o que simplemente sencillamente se da por factores externos y que no tenemos ningún control sobre ello. Y ahí es donde entran los seguros. O sea, el seguro entra para ver lo imprevisto, pero desafortunadamente, como lo acabo de mencionar, al ser un imprevisto, yo no lo tengo contemplado en mis finanzas. Pero, caray, cuando ese imprevisto se presenta, se hace ver con toda su fuerza.
Sí. Y les dice a todos tus gastos, y le dice tu estilo de vida, y le dice, quítense que ahí les voy. Oye, pero tenía planeado ir a... Qué bueno. Es que yo tardé 2 años en planificar este Qué viaje. padre. Mira, qué bien, nada más que ahorita la prioridad soy yo. O me atiendes o esto se va Qué a fuerte. ponerse en una situación peor todavía. Y esto está relacionado con cualquier tipo de condición que te afecte tu salud, un accidente, la pérdida de un ser querido, porque muchas veces no tiene que ser la persona que es la principal fuente de ingreso la que sea la afectada, Sí, no. puede ser la pareja, y el seguro de todas maneras te va a ayudar, Ujú. te va de alguna manera, va a indemnizarte de alguna manera y va a ver por ti. Pero esa parte nos falta, pues. Ahorita que estábamos hablando, y me da curiosidad cómo empezamos a hablar del cierre de gobierno, de la incertidumbre, y ahorita cómo estamos retomando el tema de los seguros. Al final del día, y me gustó mucho también lo que hablábamos la ocasión pasada de cómo los seguros tienen un impacto importante en la economía, ¿no? En el Sí, ahorro interno de un así es. país. Pero, no pero, más bien. Y creo que es importante entender cómo este tipo de instrumentos, pues realmente son yo lo visualizo como una red de apoyo para Sí. nuestra propia economía, incluso, ¿no? Para estos momentos de incertidumbre, y creo que por eso debemos de tenerlos contemplados en nuestros presupuestos, ¿no? Dentro de nuestro presupuesto tendríamos que tener nuestra renta, sí, nuestros gastos fijos y demás, y dentro de nuestros gastos fijos creo yo que deberíamos de tener el seguro de gastos médicos mayores y el seguro de vida, ¿no? O el plan de ahorro. Y el del auto, ¿no? Evidentemente, y el de la casa y tal. Para mí, así como que el básico, el que uno debería de tener de cajón, es el de vida. Ok. Sobre todo si tienes dependientes menores de edad. Uh-huh. Ese es de cajón. Si no tienes dependientes menores de edad, bueno, no hay que ser egoísta y que tu pareja no se vaya a quedar en una situación comprometida en torno a las finanzas. Uh-huh. Independientemente de cuál de los dos sea la principal fuente de ingresos. Ok. Porque al final de cuentas, el despedir a un ser querido cuesta. Para empezar, Sí. cuesta. Y luego también duele el vivir con el duelo. Y luego viene la parte invariablemente que la que tenemos que llevar, en donde llegan con las finanzas. O sea, hay una afectación. Sí va a haber una afectación. Porque en algo contribuía a esas finanzas esa persona que dejó de estar ahí. Y realmente ponerlo sobre la mesa, porque a veces le damos muchas vueltas al asunto y no queremos hablar ni de la muerte, no queremos hablar ni de las finanzas, pero son cosas reales, son cosas que pasan y que se tienen que poner, se tienen que hablar. Pues sí se tienen que hablar. Y como hay mucho tabú, yo creo, es lo que yo siento, ¿no? Sobre todo en México, hablar de ello solo lo celebramos el 2 de noviembre, pero el resto del año tratamos de evitar esa situación. Yo creo que aquí, para poder matizarlo, para poder abordarlo, una buena técnica sería, bueno, no vamos a utilizar la palabra que vayas a faltar. Simple y sencillamente, si lo ves como un instrumento de inversión, si lo ves como, o sea, si apelamos más a la codicia de alguien por acrecentar su patrimonio, más que al temor de dejar de estar en este plano, a lo mejor podríamos tener mejores resultados, porque muchas veces cuando dices, a ver, mira, si tú compras este instrumento que tiene que su principal beneficio es el seguro de vida, pero también te da la oportunidad de que puedas hacer crecer tu patrimonio a través de invertir. Uh-huh. Tú puedes hacer aportaciones y empiezas a platicar los esquemas de beneficio que tiene, tanto fiscales como de retorno, este tipo de instrumentos que no dejan de ser un seguro y que no dejan de protegerte en un escenario el menos deseado, pues puede ser un buen instrumento para poder tener un patrimonio más adelante.
Es como yo lo podría ver, porque muchas veces la palabra de decirle, oye, pero que decir, no, estoy bien. O sea, te van a decir, me siento perfecto, yo nunca he estado mejor en mi vida, me hice mi chequeo médico y me dijo el doctor que tengo una salud de toro. Bueno, ¿qué puedes hacer contra eso, no? Sí, sí, sí. Pero la incertidumbre de que todos nos puede ocurrir algo. Ahí, está latente, está presente, y pues nada más tienes que ver el obituario del día del periódico y te vas a dar cuenta cómo diario gente se despide de este plano. Así es, así es. Oye, y creo que nos vamos a tener que despedir nosotros también ahorita, por lo pronto, de este programa, de este espacio, amigo. Ya para finalizar, me gustaría una reflexión de tu parte en torno a el cierre de gobierno de los Estados Unidos, retomando un poquito eso. ¿Qué visualizas tú ya acercándonos a los 30 días? ¿Qué vaya a pasar? ¿Qué va a pasar? Ya ahorita ya es muy probable que los 30 días sí los vayamos a cruzar. Ok. La última vez se cruzaron por 5 días, es decir, duró 35 días. Probablemente en esta ocasión, a como veo la situación, porque veo cero acercamiento por las partes, es probable que sí crucen los 35 días. Es probable. Ahora las afectaciones pues van a ser mayores. O sea, sí vamos a empezar a ver, como ocurrió en el cierre anterior, cuando ya llegamos a los 30 días, en donde se empiezan a ver más lentas las líneas para cruzar la frontera. Ok. Y posiblemente podríamos llegar a ver afectaciones ya en el cruce de mercancías. Okay. Una vez de que lleguemos a los 30 días. Sería, y superando los 35 días, sería la primera vez en la historia de los Estados Unidos en llegar a esa fecha. Sí, cruzando los 35 días sería la primera vez en la historia de Estados Unidos que estaríamos, o sea, es decir, una vez de que llegamos al número 36, estamos en terreno desconocido, es decir, no tenemos un antecedente de qué ocurrió, porque nuestro antecedente anterior fue en el primer gobierno de Trump y duró 35 días, y sabemos cómo se empieza a deteriorar todo el día 30, y cada día conforme va pasando, cómo va ocurriendo, y lo detienen en el 35. Ok. Pero pasando el 35, ahí sí ya es terreno desconocido. Uf. Porque nunca hemos estado a tanto tiempo de un cierre. Pues habrá que ver. Jorge, muchísimas gracias, amigo. No, al contrario, gracias por la confianza, por la oportunidad y por permitirme platicar aquí contigo. Gracias, y pues también muchas gracias a todas las personas que pudieron o que están viendo este episodio de Conversaciones que Valen, y pues nos vemos en la próxima. También agradecimiento a Léxica, sin duda alguna, porque nos presta el espacio. Sí, un saludo a Adrián García, director de Léxica. Así es. Muchas gracias. Estimado, muchas gracias, de verdad. Al contrario, a ti.